El siniestro secreto que aterrizó a la horda mongol. Revelaciones prohibidas de Ein Jalut. La noche envolvía a Puebla con un manto oscuro. Miguel, un joven repartidor de pizzas, sentía cómo el silencio se infiltraba en sus huesos. Las calles de su barrio, humildes y desiertas, se convertían en un laberinto aterrador, y cada sombra parecía susurrarle secretos que jamás deseó escuchar. Esa noche, sin embargo, algo se agitaba en el aire, una tensión que le erizaba la piel. Las historias sobre desaparecidos que antes le parecían meros rumores se hacían más tangibles, más reales. Con el corazón acelerado, dio un giro en la esquina, su mente llena de pensamientos que nunca había querido explorar. El faro de su motocicleta iluminó una figura en la distancia. Era el alcalde, rodeado de hombres encapuchados que se movían como sombras entre las sombras. Un escalofrío lo recorrió, llevándolo a preguntarse si lo que había escuchado era cierto. Volvieron a su mente aquellos murmullos que le susurraban al oído desde que era niño, risas que se convertían en llantos, pactos oscuros que sacudían el alma de su comunidad. Con cada palabra que resonaba en su cabeza, el pánico se apoderaba cada vez más de su interior. Al llegar a casa, su madre lo recibió. La preocupación en su rostro le hizo temblar. Susurros sobre una secta que buscaba resucitar seres oscuros le helaban la sangre. «Son solo supersticiones», le dijo él, tratando de calmar su voz temblorosa. Pero esa noche, mientras aguardaba que el sueño lo atrapaba, oyó un murmullo en la calle. Con extrema cautela, se asomó a la ventana. El corazón le latía desbocado. Lo que vio le heló la sangre. El alcalde, de pie, intercambiando algo con aquellos hombres encapuchados. Su aliento se detuvo. Todo lo que había querido ignorar se convertiría en una tormenta. Los días siguientes fueron un infierno. Las desapariciones se multiplicaban y el aire en el barrio se tornaba pesado, asfixiante. Miguel decidió indagar. La comunidad, llena de temor y desconcierto, compartía historias que cada vez parecían más ominosas. Hombres que regresaban a casa con pensamientos inquietantes, mujeres que tapaban las ventanas, un sentimiento de desconfianza que se propagaba. Una noche, mientras caminaba hacia el centro comunitario, se sintió observado, como si grandes ojos lo siguieran de cerca, acechando en la penumbra. La necesidad de enfrentar los terrores ocultos se convirtió en un deber. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las palabras resonaban en su cabeza mientras se acercaba al centro comunitario. La atmósfera era densa, un aire de expectativa que roía las entrañas de todos los presentes. Justo cuando Miguel pensaba que podría farmear un atisbo de esperanza, fue confrontado por el alcalde. A medida que la verdad se desenredaba, sus ilusiones se desmoronaban. El horror que había estado oculto a simple vista se desataba como un tsunami. Y en ese instante, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría Miguel salvar a su familia y su comunidad de aquel destino abominable al que el alcalde los llevaba hacia el abismo? La noche oscura había llegado, y con ella se acercaba un final que cambiaría todo. Las luces del centro comunitario titilaban débilmente, como si en su parpadeo lucharan contra una oscuridad que parecía cobrar vida. Miguel, con el corazón en un puño, escuchaba las palabras del alcalde resonar en su mente como un eco aterrador. No era solo un líder, era el artífice de una pesadilla que estaba desatándose. «Es hora de sacrificios, Miguel», clamó el alcalde con una voz que retumbaba en las paredes frías. «Este es nuestro único camino para asegurar la protección de nuestra gente». ¿Qué protección? Miguel sintió como el aire se le cerraba en la garganta. Ese mismo aire que antes le había parecido pesado de inquietud, ahora se tornaba en lo que podía ser un último grito de desesperación. Las sombras de los encapuchados,
cuyos rostros permanecían ocultos, comenzaban a moverse con más intensidad. Las historias de sacrificios humanos que su madre le había contado en voz baja durante las noches de tormenta, ahora parecían cobrar vida. La atmósfera estaba eléctrica, como si un rayo fuera a caer en cualquier momento. Miguel necesitaba salir de allí, pero sus piernas estaban pegadas al suelo. Había algo hipnótico en las palabras del alcalde, y en la forma en que sus seguidores se movían en perfecta sincronía, como una danza macabra. Debemos actuar. El próximo desaparecido podría ser tú o alguien a quien amas, seguía gritando el alcalde mientras los murmullos de la multitud crecían en intensidad. Los habitantes, llenos de miedo, parecían divididos. Algunos se dejaban llevar por la histeria, otros se resistían, tratando de expresar sus dudas. «Esto no es el camino», gritaba una anciana, su voz quebrada entre sus sollozos. «No podemos dejar que nos roben la esperanza de un futuro». Cada palabra que pronunciaba era un grito de guerra contra la desesperanza. Sin embargo, Miguel se sentía atrapado en un laberinto sin salida. Entre los murmullos y gritos, vio a su madre entre la multitud, sus ojos reflejando miedo, pero también una chispa de lucha. Eso lo sacudió de su letargo. Era su deber protegerla de aquel horror. La verdad de aquella secta y los oscuros pactos que estaba descubriendo se volvió más urgente que nunca. Con un esfuerzo monumental, Miguel rompió la barrera del miedo. Se acercó al alcalde, desafiándolo. No podemos permitir que esta locura continúe. No podemos ser parte de sus sacrificios. Su voz resonó firme, causando un momento de silencio en la multitud. Los encapuchados se movieron inquietos, como predadores ante su presa. Pero la respuesta del alcalde fue escalofriante. Con una risa que helaba la sangre, replicó: «¿Y qué harás, niño? La oscuridad ya ha tejido sus hilos entre nosotros. No hay vuelta atrás». La realidad que enfrentaba le pasaba factura. Miguel sabía que era el momento de decidir, unirse a la verdad del horror que se cierne sobre él o enfrentarse al mismo abismo. Mientras la multitud murmuraba y el alcalde mostraba una sonrisa malévola, una sombra emergió detrás de un grupo de encapuchados. La figura sombría avanzaba lentamente, y los presentes comenzaron a retroceder, aterrorizados. Era una presencia que nadie reconocía, pero el aire a su paso se volvía aún más helado y denso. Miguel sintió que se le paralizaba el corazón. La cruel realidad que se apoderaba de ese lugar era más profunda que cualquier historia de miedo. Sin previo aviso, la figura se detuvo justo frente a él. Los ojos de aquella sombra brillaban con una luz extraña, y a medida que se acercaba, su sentida advertencia retumbó. El sacrificio que buscan no es lo que creen. Y ahí, en medio de la confusión, surgió una nueva pregunta que se coló en la mente de Miguel. ¿Quién era realmente esa figura? ¿Y qué tenía que ver con el oscuro secreto que amenazaba a Puebla? El verdadero terror apenas estaba a punto de comenzar. El murmullo de la multitud se tornó en un clamor ahogado, mientras la sombra grabada en la memoria de Miguel se acercaba cada vez más. Su presencia era opresiva, con una atmósfera de desesperanza que lo envolvía como una niebla oscura. Los rostros de la gente estaban llenos de pánico, pero también de algo más, un sombrío reconocimiento. No era la primera vez que esa figura aparecía. «¿Quién eres?», Miguel logró preguntar con voz temblorosa. La figura, cubierta de sombras, sonrió, aunque su rostro permanecía oculto en la penumbra. Solo sus ojos destellaban con ese brillo inquietante que helaba la sangre del chico. «Soy el eco de lo que han olvidado, la advertencia que su gente desoyó», dijo la figura, su voz resonando como un trueno en una tormenta lejana. El alcalde, visiblemente molesto por la interrupción, frunció el ceño y gritó: «Cállate, no puedes interferir en nuestro sacrificio, es lo que nos salvará». Pero la sombra no pareció desanimarse. Miguel sintió que el tiempo se detuvo. La claridad que había percibido se convirtió en confusión. ¿Era un aliado o un enemigo? Las palabras de la figura comenzaron a entrelazarse con la angustia que sentía por su madre y el pueblo. La sombra se acercó aún más, dejando un frío helado en su estela. «Los sacrificios no solo son físicos», volvió a decir. «Son la esencia misma del miedo, el dolor y la culpa. ¿De verdad crees que ofrecer a otros traerá la salvación que buscan?» Mira a tu alrededor, niño.
Todo esto no es más que un espejo de lo que llevan dentro y que han dejado pudrirse. Su miedo se transformó en rabia. «Eres un mentiroso», vociferó Miguel, desafiándola. «Solo intentan manipularnos para que aceptemos esta locura. No podemos dejar que la gente se entregue al horror». La figura pareció reírse suavemente, un sonido escalofriante que reverberó en el aire. La locura ya está sembrada en los corazones de quienes miran hacia otro lado. Pero tú tienes la opción de romper el ciclo. Sin embargo, hay un precio que tendrás que pagar. El alcalde, furioso por el desafío, levantó una mano y un grupo de encapuchados avanzó, como si fueran marionetas. Un estremecimiento recorrió la sala. Miguel sintió que su cuello se tensaba, el sudor brotando de su frente, mientras la figura se interponía entre él y los encapuchados, como un escudo. El sacrificio que buscan no son meras vidas, es el alma de Puebla misma. Si caen en esto, estarán condenados a repetirlo por generaciones, advirtió la figura, sus ojos centellando con un poder antiguo. Miguel sintió un estallido de claridad. Podía salvar a su madre, podía salvar a Puebla, pero hacer frente al alcalde y a los encapuchados requeriría más que palabras. Tendría que unirse a la figura, al misterio que la rodeaba, y adentrarse donde su luz apenas se atrevía a brillar. De repente, las luces del centro comunitario comenzaron a parpadear más furiosamente. El viento aullaba por las rendijas, como si el mismo lugar exigiera un sacrificio. El pánico se apoderó de los habitantes. Algunos comenzaron a gritar, empujándose unos a otros en su afán por salir. «¡Detengan la locura!», aulló Miguel mientras el caos se derrataba a su alrededor. Sin embargo, la sombra levantó su mano y un silencio helado se expandió, paralizando a todos como un rayo, mientras el miedo transformado en poder lo envolvía todo. «Elige tu destino, Miguel. La oscuridad puede ser una luz perdida. Solo tú conoces la verdad que llevas dentro», susurró. Y en ese instante, Miguel supo que la batalla por su alma y por su pueblo apenas comenzaba. Podía escuchar el eco de los viejos sacrificios llamándole a gritos, pero una nueva posibilidad yacía ante él, tan aterradora como liberadora. ¿Qué hará Miguel ahora? ¿Seguirá el camino marcado por el miedo o buscará una salida hacia la redención? La respuesta podría cambiarlo todo. La atmósfera era densa. El silencio, impuesto por la sombra, abría un abismo profundo en el corazón de Miguel. Aquella figura oscura lo miraba con ojos que carcomían la esperanza. La multitud, petrificada, parecía un muro de rostros asustados que reflejaban las pesadillas a las que habían estado expuestos por generaciones. Miguel sintió un temblor en sus piernas. No podía rendirse ante el terror que lo rodeaba. La figura se movió con gracia, como un espectro, acercándose más. «Reconoce tu miedo, Miguel. No escapes. Hazlo tu aliado y podrás cambiar el destino». «No». «No voy a unirme a este horror», gritó, su voz resonando entre los ecos del miedo colectivo. Sin embargo, una parte de él comenzaba a dudar. La oscuridad parecía tan tentadora, prometía poder, además de la salvación que su pueblo tanto anhelaba. De pronto, un grito desgarrador rompió el tenso ambiente. A su derecha, una mujer se desplomó en el suelo. Sus manos temblorosas buscaban la suya. «¡Suéltame! ¡No podemos quedarnos aquí!», exclamó, su mirada fija en el alcalde, que observaba la escena con una expresión de satisfacción oscura. El alcalde levantó la vista y en sus ojos hubo un fulgor de locura. «¿Ves, Beyel? Ellos son el problema. Tienen miedo de lo que desconocen. El sacrificio les traerá paz, seguridad». La multitud murmuró. Las palabras se convirtieron en un canto insistente, un eco del pasado. Miguel, sintiendo el veneno de la desesperanza en su pecho, apretó los dientes. «¿Y qué pasa con tu madre, Miguel? ¿La vas a ofrecer también? Como a todos los demás». Resonó la sombra a su lado, su tono susurrante perforando la mente del joven. Aquel recordatorio fue un golpe directo, haciéndolo tambalear. «¡Basta!», gritó, intentando taparse los oídos. No podía permitir que esa voz lo manipulase. Tenía que decidir, y rápido, antes de que la locura se adueñase de él también. Mientras la oscuridad continuaba apretando su abrazo,
Miguel vio el rostro de su madre, una imagen de amor y sacrificio. Recordaba cada risa, cada abrazo. ¿Podía realmente traicionarla por el miedo? La figura se acercó aún más. Es tu decisión. Lucha contra la ignorancia. O él enseña a todos lo que significa el sacrificio verdadero. Miguel sintió el aire volverse casi irrespirable, como si el lugar mismo estuviera compitiendo por su vida. Desesperado, Miguel miró a los encapuchados. Eran sombras sin alma. No tenía tiempo. Se acordó de la voz de su madre, de cómo siempre le decía que los sacrificios no solo eran por otros, sino que debían construir su propia fe. Y allí estaba, el punto crucial. El sacrificio debía ser diferente. Detener esto es mi elección, afirmó Miguel, sintiendo que el aliento se le iba de los pulmones. Con cada palabra, cargaba su determinación. Se volvió hacia la multitud. No somos sacrificios. Somos el mismo Puebla que por amor se levantará contra este horror. Los murmullos en la multitud empezaron a transformarse, cargados de dudas y esperanzas. La figura oscura frunció el ceño. La fuerza que emanaba comenzaba a tambalearse. Decídete, Miguel. Cada acción tiene un costo. El frío aumentó, llenando la sala con una presión casi palpable. La tensión se volvió insoportable mientras el viento aullaba, resquebrajando aún más la cordura de los presentes. Entonces que el costo sea mi vida, gritó, sintiendo una tremenda claridad en su declaración. La oscuridad liberó una risa cargada de angustia, resonando como una tormenta inminente. En ese caso, prepárate para lo que venga, niño. Mientras la figura se desvanecía, la multitud empezó a moverse, unos desmayándose y otros gritándose, preguntándose qué iría a pasar. Miguel sintió que el corazón le latía más rápido que nunca. Algo estaba a punto de suceder, y no tenía idea de si era el fin o el comienzo de algo aún más aterrador. Sin embargo, el eco de los sacrificios antiguos resonaba adentro de él, impulsándolo a reaccionar. Pero estaba preparado para lo que se le acercaba. La sombra ya había dejado su marca, y en el viento se escuchaban susurros premonitorios. La oscuridad no reposa, la sombra espera su hora. El viento, ahora furioso, arrastraba ecos de descontento por todo el pueblo. Miguel miró a su alrededor y vio el pánico en los rostros de sus vecinos. Algunos estaban paralizados, otros intentaban huir, pero el terror había tejido una red invisible que los mantenía atrapados en ese lugar sombrío. «¡Hacia la salida! ¡Rápido!», gritó un hombre entre la multitud. Pero al escuchar su propia voz resonando, Miguel se dio cuenta de que las palabras no eran suficientes. La atmósfera pesada contenía un aire cargado de desesperación y resignación. Los rostros se tornaban cada vez más pálidos con cada segundo que pasaba. ¿Qué opción tenían realmente? La figura oscura se había desvanecido, pero su presencia aún pesaba sobre ellos como un manto. Miguel seguía sintiendo el tamborileo de su corazón, pero ahora también sintió la necesidad de actuar. «No podemos dejar que nos venza el miedo», dijo con más firmeza. Sin embargo, su voz, aunque poderosa, se ahogaba en el caos. Justo en ese momento, un grito desgarrador resonó de nuevo. Era la mujer que había caído al suelo antes. «No dejen que el alcalde gane. No somos ovejas. Despierten». Sus palabras estallaron con la fuerza de quien ya no tiene nada que perder. Su mirada resplandecía de una mezcla de rabia y dolor, y aunque algunos intentaron consolarla, su entrega encendió una chispa en el corazón de Miguel. «Tenemos que hacerlo juntos», exclamó Miguel, sintiendo un sudor frío en su frente. «No podemos ceder ante esta oscuridad. Si nos unimos, podemos resistir». Poco a poco, la multitud, abrumada por el desánimo, comenzó a murmurar de nuevo. Las imágenes vívidas del sacrificio inminente atravesaban sus mentes, pero la determinación de Miguel y las palabras de la mujer lograban encender algo en sus corazones. La esperanza también es un sacrificio, pero uno que vale la pena, pensó Miguel, sintiendo que la marea comenzaba a cambiar. De repente, un estruendo casi ensordecedor reverberó en el aire. El suelo tembló bajo sus pies como si la tierra misma estuviera despertando. Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel.
La oscuridad que antes se sentía distante, ahora avanzaba, como un maremoto destructor que amenazaba con tragarlos a todos. La figura del alcalde, con su manto negro ondeando, emergió de entre la multitud, sus ojos brillando con una locura ansiosa. ¿Qué intentan? Son nada. Un grupo de insensatos aferrados a ilusiones, rugió, y su risa retumbó, fría como el filo de un cuchillo. El aire estaba cargado de agonía. La desesperación era palpable. «¿Eso crees? Aún hay tiempo», replicó Miguel, sintiendo el poder de su voz. «Nosotros elegimos enfrentar el terror. No seremos ofrendas. Seremos los que cambien este destino». Pero el alcalde quedó inmóvil, como esculpido en piedra. Esa chispa de resistencia lo había sorprendido. La multitud comenzaba a alzarse, a desafiar ese yugo de oscuridad, y Miguel sintió que su corazón latía como si estuviese en el campo de batalla. De repente, el cielo se oscureció aún más, y un fuerte viento arremetió, formando torbellinos de polvo y hojas. Era como si todo el mundo estuviera siendo advertido de la lucha que estaba por venir. Cada paso hacia el bienestar se sentía más pesado, pero Miguel y los demás se aferraban a la nueva esperanza que nacía. Mientras sus pies se movían hacia adelante, el aire parecía vibrar con intensidad. El eco de sus propios sacrificios resonaba entre ellos. Sin embargo, en la penumbra, una figura más apareció. Una sombra detrás del alcalde, latiendo en la oscuridad. Miguel no podía creerlo. Esa era la verdadera esencia de su pesadilla. La multitud se congeló, los murmullos se extinguieron al instante. La figura inclinó la cabeza, y la mirada que les lanzó hizo que la piel de Miguel se erizara. La sombra tenía su rostro. Tímidamente, Miguel avanzó un paso, el terror subiendo por su garganta. «¿Qué eres?», preguntó, pero la figura simplemente sonrió, una sonrisa desgastada que despertó más preguntas que respuestas. Lo entendió en ese instante. La batalla no terminaba allí. La oscuridad ya había tomado un nuevo rumbo, una dirección que nadie esperaba. «Dime, Miguel, ¿te atreverás a conocer la verdad?», resonó la voz, gélida como el viento de la muerte. Y entonces, el verdadero terror de su destino se reveló ante sus ojos, dejándolo a la orilla de un abismo sin fondo. El aire se volvió helado cuando la sombra sonrió. Miguel sintió que la respiración se le escapaba, como si cualquier atismo de vida hubiera sido succionado. El tumulto a su alrededor se desvaneció, los gritos y llantos se tornaron en murmullos apagados, como si la oscuridad hubiese engullido la esperanza de la multitud. «¿La verdad?», preguntó Miguel, tratando de sostener la mirada de aquel reflejo macabro. «¿Qué verdad?». Su voz sonaba frágil, casi irreconocible, un eco del hombre decidido que había sido minutos atrás. La figura se acercó lentamente, sus movimientos eran suaves, casi hipnóticos. «La verdad que ha estado oculta bajo el manto de la mentira», respondió. Su voz era un susurro, pero resonó con un poder extraño, como el murmullo de una tormenta lejana. «Eres más de lo que piensas, Miguel. No solo estás luchando por tu pueblo, tu destino está atado a este lugar de formas que aún no comprendes». Miguel dio un paso atrás, su mente al borde del colapso. «Eres una ilusión». «Solo un juego de mi mente», gritó, buscando aferrarse a la lógica en medio de tal locura, pero la sombra lo miraba con un destello de familiaridad en sus ojos vacíos, como si conociera cada temor y cada anhelo que habitaban en su interior. «¿De verdad crees que has sido una víctima del azar?», la figura continuó, su voz convirtiéndose en un canto hipnótico. «Ese alcalde, él se alimenta de la desesperación. Su influencia va más allá de lo que imaginas». Y una risa desgarró el aire como un cristal quebrándose. «Tu lucha es su alimento. Pero hay algo más, algo que te une a él». Miguel sintió como si un frío helado se deslizara por su espina dorsal. Cada palabra que la sombra pronunciaba lo envolvía en una red de confusión y desolación. A su alrededor, los rostros de sus vecinos se distorsionaban, sus ojos reflejaban el mismo terror. «¡Detente!»,
gritó Miguel, un último intento por levantar su voz sobre la tormenta de información. Eres solo un espejo distorsionado, no puedes controlarme. La rabia crecía en su pecho, un fuego primordial que lo empujaba a actuar, a romper el hechizo. La sombra se detuvo. ¿Y si esa rabia es lo que necesita el alcalde para continuar? Estás dispuesto a sacrificarlo todo, porque la verdad puede ser más oscura que la misma sombra que ves ante ti. De repente, la oscuridad estalló en un torbellino a su alrededor, arrastrando hojas, polvo y ecos de susurros. Miguel cerró los ojos, su mente se tambaleaba ante la revelación de la figura. ¿Acaso su dolor había alimentado el ciclo de horror? Cuando abrió los ojos nuevamente, encontró que estaba solo en un vacío. La figura y la multitud se habían desvanecido y solo había silencio. ¿Qué te detiene, Miguel? Resonó la voz en su cabeza. Escoge la ignorancia o la verdad. En ese instante, el suelo vibró de nuevo. Nunca había sentido algo así. Era una advertencia visceral. Algo iba a suceder. Las sombras regresaron, esta vez arrastrando consigo el eco de antiguos sacrificios, de gritos de aquellos que habían sido consumidos por la noche. Con cada latido, Miguel comprendió que no se trataba solo de su vida o de su pueblo. Era una batalla ancestral, donde cada decisión resonaría como un tambor de guerra en los corazones de los que vendrían después. Y justo cuando el viento cesó, una nueva figura emergió de las sombras, una mujer que parecía conocida. Miguel susurró, y en su mirada había un profundo abismo. Si no te enfrentas a la verdad, perderás todo lo que amas. Miguel sintió la urgencia apretarle el pecho. La elección ahora estaba frente a él, y el tiempo se esfumaba. Podía sentir el horror inminente. La oscuridad no se iba a detener. Tenía que decidir. ¿Qué harás, Miguel? La hora final se acerca. Resonó la voz de la mujer, y el eco de su advertencia llenó el aire, mientras la oscuridad se precipita hacia él con la fuerza de un torrente. La verdad y el horror se entrelazaban en una danza mortal, y Miguel estaba a un paso de desvelar el horror que lo aguardaba en la penumbra. No había marcha atrás. Miguel sintió un sudor frío recorrer su frente, mientras la mujer emergía de las sombras, su rostro ahora más nítido, pero también más aterrador. Reconocía esa mirada, pero no podía comprender su significado. Era Ana, una amiga de la infancia, pero su presencia lo llenaba de inquietud. ¿Por qué estaba aquí? «Ana, ¿eres tú?», balbuceó, dando un paso hacia ella, pero la figura se desvaneció, dejando solo un rastro de su advertencia. El aire se cargó de un espesor palpable. Los gritos distantes comenzaron a rugir otra vez en su mente, avivando recuerdos de noche que había intentado olvidar. Recordó la manera en que el alcalde había manipulado a la gente, utilizando su miedo para lograr lo que deseaba. El pueblo había sido una marioneta en manos de un titiritero cruel. Pero ahora, la situación era aún más oscura. No se trataba solo de la corrupción de un hombre, sino de una entidad que lo había mantenido en la sombra, alimentándose de su agonía, de sus lágrimas y de sus miedos. Miguel sintió que el suelo vibraba otra vez y se llevó las manos a las orejas para ahogar el sonido infernal que estallaba adentro de su cabeza. «Despierta, Miguel», la voz de Ana resonó con una claridad casi insoportable. «Debes confrontar lo que llevas dentro. Si no lo haces, todo estará perdido». Él cerró los ojos, tratando de bloquear la locura, pero la sensación de ser arrastrado por un río revuelto lo inundó. Recuerdos de risas perdidas, de sueños aplastados y de noches llenas de su risa. La imagen del alcalde asomándose en la sombra se dibujaba ante él, grotesca y burlona, disfrutando de su sufrimiento. «¿Por qué no puedo escapar de esto?», gritó a la oscuridad. «¿Por qué la verdad me golpea así?». La respuesta vino en forma de un eco, porque el dolor es el camino hacia la liberación. La verdad tiene un precio, y a veces ese precio es el sacrificio. En ese momento, algo se rompió dentro de él.
Miguel se dio cuenta de que no tenía que enfrentar esto solo. Un recuerdo le iluminó el camino, la promesa hecha con sus amigos de luchar juntos, de nunca rendirse. Esa unión lo había mantenido a flote. Tenía que arriesgarse, tenía que compartir su carga, o todo se desmoronaría en un eco de desesperación. Abrió nuevamente los ojos, decidido a encontrar a su pueblo. Con el corazón golpeando con fuerza, se dirigió hacia el sonido de las voces, donde un grupo de personas se había congregado, murmurando, temerosas. La plaza del pueblo parecía un lugar de duelo, envuelta en una humedad opresiva y una bruma que se arrastraba como un alma en pena. «Miguel, tú eres nuestro líder», gritó uno de los hombres cuando lo vio acercarse. «Debemos unirnos y enfrentar a esa criatura. No podemos permitir que el miedo nos venza». «Sí, debemos luchar, no más sacrificios», aclamó otra voz entre la multitud. Pero justo en ese instante, la tierra tembló de nuevo, y un trueno resonó en el cielo como si el propio universo les advirtiera. Miguel sintió un escalofrío. Una sombra oscura se proyectó sobre la multitud, y el aire se volvió aún más pesado. «No se dejen engañar», la voz de la figura penumbrosa resonó desde los rincones de la plaza. «Ellos no saben lo que enfrentan. La verdad que buscan está más allá de su entendimiento». Miguel miró a su alrededor, desesperado, mientras todos se volvían hacia él, con ojos llenos de esperanza y miedo. En ese momento crucial, supo que no podía retroceder. Con voz temblorosa pero firme, Miguel exclamó: «Juntos, lucharemos o caeremos, pero no permitiremos que esto nos consuma». El eco de sus palabras reverberó, y justo cuando pensaba que había encendido la chispa de la lucha en sus corazones, un grito desgarrador rasgó el aire. Un hombre cayó al suelo, su rostro pálido y los ojos desorbitados. La multitud se lanzó hacia atrás, el terror brotó incontenible. El destino del pueblo pesaba sobre sus hombros, y la sombra del alcalde avanzaba, amenazante. «¿Estás listo para descubrir la verdad, Miguel, o dejarás que el horror te consuma?», resonó la voz, mientras el oscurantismo se tragaba la plaza entera. Y Miguel sintió que el tiempo se detenía, dejando una pregunta aterradora en el aire, como un presagio inminente. ¿Puede haber esperanza en medio del caos? Miguel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies mientras el grito del hombre se apagaba en un murmullo de terror. Su corazón latía con fuerza, como el tambor de una batalla inminente. La sombra del alcalde se inclinaba hacia la multitud. Su presencia era un abismo del que emanaba un miedo palpable. «No, por favor», suplicó una mujer. Sus ojos desbordaban lágrimas que reflejaban la luz mortecina que entraba por las ranuras del cielo nublado. «Debemos irnos. Esto no tiene sentido. No podemos ganar». Miguel apretó los puños. «¿Y rendirnos será la solución? No. Nuestros sueños, nuestro hogar, no podemos dejar que esto nos arrebate todo». Mientras hablaba, la figura oscura dio un paso adelante. Su forma se diluyó en el aire como si las sombras mismas lo alimentaran. Con cada movimiento, la atmósfera se tornaba más densa. De repente, la tierra volvió a temblar. Esta vez, la vibración parecía un lamento, como si el propio pueblo estuviese sufriendo. «¿Cuánto estás dispuesto a perder, Miguel?», el alcalde preguntó, su voz un susurro maldito que se colaba bajo la piel de quienes escuchaban. «¡Basta!», Miguel gritó, sintiendo que el miedo comenzaba a aplastarlo. En su desesperación, buscó en los rostros familiares la fortaleza de los que solían estar a su lado. A medida que miraba a la multitud, recordó las gincanas, las fiestas, las promesas de un futuro juntos. «¿Ves lo que has hecho?», la sombra le lanzó. Sus ojos brillaban como carbones ardientes. «El miedo se ha arraigado en ellos. No hay unidad posible sin sacrificio». ¿Sacrificio? La voz de Miguel sonó más fuerte, aunque en su interior resonaban ecos de dudas. «¿Qué más podemos sacrificar? Ya hemos perdido tanto. No quiero perder más a mis seres queridos». De repente, una ráfaga de viento helado recorrió la plaza, arrastrando las hojas marchitas y un par de viejas fotografías que caían a los pies de las personas. Miguel se agachó y recogió una imagen desgastada de él y Ana riendo, una época más simple. Su mente se llenó de preguntas y recuerdos, pero había algo más, una chispa de determinación. «¿Qué hay de ti, alcalde?». Ramón,
Un viejo pescador del pueblo se atrevió a cuestionar. Su voz temblaba. ¿Qué has sacrificado tú por nosotros? La sombra se encogió, como si fuera golpeada por la verdad. He sacrificado el miedo, por control. ¿No ves? Sin miedo no pueden ser manipulados. Sin mí caerían en la anarquía. Miguel aprovechó ese momento. Entonces está claro, el miedo es la prisión. Hoy decimos basta. Con cada palabra sintió una nueva energía fluir entre la multitud. Los rostros antes sombríos comenzaron a iluminarse con una fe renovada. «¡Salganos de esta oscuridad!», gritó otra mujer, su voz combinándose con un coro de alaridos de esperanza. «¡Recuperemos nuestro pueblo!». La sombra se retorció, enojada, y el cielo se oscureció aún más. Miguel percibió que la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Las nubes comenzaban a llover. No agua, sino una sustancia viscosa y negra que caía como alfileres sobre sus brazos. «No os dejéis engañar, estoy aquí para protegeros», rugió la sombra. Su faz distorsionada exhibía un rayo de locura. Pero Miguel no retrocedió. «Lo único que haces es controlar nuestra mente. Es hora de liberarnos». La multitud lanzó gritos de guerra. Gradualmente, ese sonido se transformó en una especie de canto, casi ritual. Miguel sintió un poder renovador, un viaje a sus raíces, un deseo compartido de un futuro sin miedo. De pronto, un destello de luz atravesó las nubes, y Miguel comprendió que no era el final. «¡Vamos!», gritó. «¡Más unidos que nunca! Enfrentaremos al alcalde y a esas sombras». Mientras la horda se preparaba para contraatacar, la figura oscura lanzó un grito que hizo temblar hasta el mismo suelo. En ese instante crucial, la plaza parecía vibrar con una energía incontrolable. «Si nunca antes supiste lo que temen, hoy lo descubrirás». La voz se convirtió en un eco aterrador, dejando a Miguel con una última pregunta resonante en la mente. ¿Estás preparado para el sacrificio que se avecina? El viento helado arremetió contra la multitud, como si la misma naturaleza respondiera al grito de la sombra. Miguel sintió un escalofrío intenso recorrer su espalda, pero no se detuvo. Las palabras resonaban en su mente, pulsando con fuerza, como un tambor de guerra. La gente a su alrededor comenzó a unirse, sus voces elevándose, el miedo reemplazado por un rugido de determinación. Sin embargo, él sabía que las sombras no se rendirían fácilmente. La sustancia negra que caía del cielo pareció cobrar vida, acechando a los presentes, como serpientes dispuestas a engullirlos. Miguel alzó la mirada hacia el alcalde, que se estremecía con cada cántico de resistencia. «Nuestro miedo, tu poder», murmuró Miguel, sintiendo como su fe se transformaba en coraje. El alcalde, con su figura retorcida, luchaba por mantenerse firme. «Nada de esto significa nada, solo soy un reflejo de lo que lleváis dentro. Los verdaderos monstruos están en vuestra mente», gritó, su voz desgarrada resonando en el aire cargado de desesperación. «No», la voz de Miguel se alzó por encima del clamor. «Los monstruos son aquellos que nos despojaron de nuestra humanidad. Nuestra unión puede romper esta maldición». Las palabras fluyeron de sus labios como un hechizo. De repente, la plaza estalló en una explosión de energía. El canto se transformó en un mantra, potente y reconfortante. Miguel miró a su alrededor. Comenzó a ver en los rostros de sus vecinos algo que no había notado antes. Un fuego, una chispa de valor. Esto era más que una batalla. Era una lucha por la verdad. Pero entonces el cielo se rasgó. Una grieta oscura apareció en la atmósfera, dejando escapar un susurro inquietante que helaba la sangre. ¿Crees que el sacrificio es solo tu opción? ¿Qué se puede perder si ya lo tienes todo en juego? La voz adquirió un tono casi seductor, como si las sombras quisieran devolverlas a sus temores más profundos. La tierra vibró nuevamente, y esta vez la sensación fue más intensa, como si alguien o algo estuviese apremiando desde las profundidades del pueblo. Los murmullos se convirtieron en ruidos inquietantes, y el suelo comenzó a abrirse, creando hendiduras que tragaban la esperanza. «¡Cuidado!», gritó Ramón, señalando hacia la grieta.
Un terror palpable se apoderó de la multitud, mientras la oscuridad parecía intentar engullirlos. El aire se volvió denso y frío, como si un abrazo mortal se preparaba para envolverlos. «Enfrentémoslo juntos». Miguel tomó la mano de la mujer más cercana, que lloraba de miedo. «¿Es ahora o nunca?». Un grito colectivo de resistencia emergió, resonando en la plaza como un eco ancestral. Las hendiduras de la tierra comenzaron a emitir una luz tenue, revelando visiones que la mayoría no había deseado ver, sombras de sus propios temores, recuerdos olvidados, historias que nadie quería revivir. Miguel sintió cómo su corazón se aceleraba. Cada imagen era un pedazo del miedo que mantenía al pueblo cautivo. Sin embargo, en medio de esa oscuridad apareció una figura, una forma familiar que le causó un golpe al pecho. Ana. Su rostro destilaba tristeza, como si pudiera sentir su desesperación. «Miguel, no te dejes llevar», susurró, el sonido volando entre las sombras como un suspiro olvidado. «Es una ilusión», gritó Miguel, sabiendo que no era posible, pero su voz sonaba temblorosa, llena de incertidumbre. Su corazón dudaba, y la angustia creció en su estómago. La sombra del alcalde se abalanzó hacia adelante, sacudiéndose, alimentada por la confusión. «¿Ves? Este es el verdadero sacrificio que debes enfrentar», resonó su voz en el aire, envolviendo a la multitud con la desesperanza de la pérdida. Cuando todo parecía perdido, un fuerte destello de luz emergió de la grieta. «Ahora, Miguel, debes decidir», resonó otra vez la voz de Ana, con más fuerza. La pregunta seguía en el aire. «¿Qué estás dispuesto a sacrificar, Miguel?». Era un eco que crecía cada vez más fuerte, como un grito a la resistencia. La oscuridad parecía cerrarse sobre él, pero dentro de ese vacío, el amor por Ana brillaba más que cualquier temor. Se sintió dividido, en un abismo emocional. Al mirar a la multitud, comprendió que el sacrificio no debía ser la pérdida de un ser querido, sino la aceptación del miedo, de todo lo que había arrastrado al pueblo hacia la locura. La figura de Ana, aún flotante y temblorosa, se desvaneció, llevándose consigo un retazo de su corazón. La multitud giraba a su alrededor, con un rugido que palpitaba, mientras las sombras comenzaban a liberar su grip, como una criatura a la que le arrebatan su presa. Pero la pregunta aún lo atormentaba. ¿Qué haría Miguel? «Solo lo que debamos para liberarnos de ti», gritó un anciano, su voz retumbando en la noche. Miguel sintió que la resolución se encendía. «¿Estás realmente preparado para lo que viene?», surgió la voz del alcalde, sonando burlona y retadora. «Solo el tiempo lo dirá». Se llevó el puño al pecho, sabiendo que su elección definiría el destino de todos. La luz resplandecía más fuerte. La lucha final seguramente estaba a punto de comenzar. La batalla había llegado a su clímax. Miguel sintió el peso de cada decisión, cada grito de fe y desesperación resonar en su pecho. La figura del alcalde parecía desvanecerse en el aire, pero las sombras continuaban, temerosas y poderosas, alimentándose de los miedos más profundos de la multitud. Esa conexión con su pueblo despertó un fuego interno en él. «No más sacrificios», exclamó con fuerza. «No más miedo». Con cada palabra se sintió más ligero, como si el terror acumulado en su corazón se disipara, dando paso a una valentía que nunca creyó poseer. La multitud comenzó a unirse a su grito. Una voz tras otra, los murmullos se transformaron en un clamor unificado, una ola de resistencia que sacudía la estructura misma de la desesperación que había atrapado a Puebla por tanto tiempo. El aire se cargó de electricidad, cada corazón latiendo como un solo tambor en una danza antigua. Justo cuando el alcalde intentó intervenir,
unas luces comenzaron a brillar intensamente desde la grieta que había abierto a su paso. Es el momento. El miedo es un monstruo que crece solo si lo alimentas. Se oyó de nuevo la voz de Ana, su figura ahora resplandeciendo en el fondo de la luz. Miguel sintió que su familia estaba con él, que cada sacrificio de sus antepasados se unía en este instante. ¿Qué debemos sacrificar?, preguntó Miguel, ahora frente a esa oscuridad que lo había perseguido tanto tiempo. Con determinación respondió: no sacrificaremos vidas por poder, sacrificaremos el miedo, la ignorancia y la desesperanza. En esos momentos comprendió que el mayor sacrificio era el que implicaba dejar atrás todo lo que los había mantenido atados. La luz se intensificó y estalló como un sol que renace. Las sombras gritaron, se retorcieron y comenzaron a evaporarse, desvaneciéndose en una tormenta de desesperación. Miguel sintió una oleada de poder recorrerlo. La unidad de la comunidad era como un escudo, protegiéndolos de las oscuridades antiguas. «Aún hay tiempo», resonó la poderosa voz del alcalde, ahora desesperada. «Volverán a caer en el caos, están condenados». Pero Miguel no se dejó influenciar. Con cada grito colectivo, la multitud parecía resurgir, más fuerte, más determinante. «Nunca más seremos prisioneros de nuestro miedo. Hoy renacemos juntos», Miguel gritó. Esa declaración fue la chispa que encendió su liberación, como un fuego limpiavía que se esparce en el campo seco. Las sombras quedaron a su merced, disipándose en la bruma de sus propios temores, dejando al descubierto la luz que una vez había sido olvidada. Y entonces, en un instante que pareció una eternidad, el pueblo de Puebla recuperó su esencia. Miguel vio a su madre levantarse entre la multitud, sus ojos brillaban de orgullo. La comunidad recuperó su fuerza, su unidad, su humanidad. Se abrazaban, lloraban y reían, sacudiendo la niebla del horror que había cubierto sus corazones durante tanto tiempo. El alcalde, expuesto, se desvanecía ante ellos. En su lugar se sentía el aliento fresco de un nuevo comienzo, el eco de risas y sueños renaciendo. Miguel supo que al romper el ciclo del miedo habían plantado las semillas de la esperanza. «Recordemos esto siempre», dijo Miguel, mirando a su gente, con el corazón palpitando, lleno de amor y gratitud. El verdadero sacrificio fue enfrentar la crítica de nuestro propio horror y perdonar nuestra dependencia del miedo. Nos unimos y encontramos la verdad en nuestra humanidad. Mientras las sombras se desvanecían por fin, el pueblo se sintió libre. Un último vestigio de la oscuridad se desvaneció, y con ello una nueva era comenzaba a florecer. Pudieron mirar el horizonte y vislumbrar un futuro lleno de luz. Miguel sonrió, sabiendo que el sacrificio más difícil había sido vencer su propio miedo, y había logrado hacerlo junto a su comunidad. El eco de risas resonó en el aire cálido, como un susurro consolidado en el espacio donde alguna vez reinó la oscuridad. Aquella noche, Puebla renació. Ahora el amor y la valentía florecerían donde antes solo había miedo. No era el final, sino el inicio de algo nuevo. Es momento de dar un paso al frente. Si quieres seguir siendo parte de estas historias que despiertan emociones, suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte los próximos relatos exclusivos que tenemos para ti. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Te necesitamos. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones, teorías y cualquier reflexión sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad.